Bueno, llegamos a Plovdiv, acá estamos en la estación, el baño hay que pagar y allá encontramos algo muy tradicional de acá, comida típica búlgara, y pasamos de estar very cold in Sofia and now we are again in summer. Yes. Salimos del hostel de Hakuna Matata y acá ya estamos a 2 cuadritas y nos encontramos con una mezquita contundente en su tamaño del pasado otomano que tiene, bueno, todo Bulgaria, ¿no? Plovdiv no es la excepción. Acá ya se nota el centro histórico, que por cierto, primeras impresiones, es muy lindo. Dicen que si le tocas las rodillas a Milo vas a tener un amor eterno, duradero y bueno. Día 2 en Plovdiv y hoy salí solo. Si podemos mostrar bien las ruinas, contar un poco más de la ciudad. Ya ayer la estuve recorriendo. Debo decir que he estudiado bastante sobre Bulgaria. Tengo bastante para contar. Bastante información fresca para contar, inspirado por los lugares históricos que vamos a ver en este momento. Va a ser algo maravilloso contarlo. Sé mucho de la historia general de Bulgaria, pero también de la historia en particular de Plovdiv. El hostel que estamos parando se llama Hakuna Matata y está solamente a 4 cuadras de las primeras ruinas que te encontrás. Una muralla romana que estaba justamente contigua al estadio romano que comienza justo detrás de la muralla. Obviamente que la mezquita es una construcción mucho más moderna, como mezquita, no como iglesia. Como iglesia bastante antigua, ya que fue construida en la época del Imperio Romano. Así que, como se podrán imaginar, al llegar los otomanos la construyeron en mezquita. Al lado de la mezquita tenemos la entrada, que es gratuita, al estadio, que justamente este estadio está debajo de todo el centro de la peatonal, que es bellísima, de Plovdiv. Todo esto es un descubrimiento súper moderno y es gratuito. Y hacemos una primera parada histórica en el Estadio Romano para contarles que Filipópolis, así se llamó la ciudad en el 342 a.C., fundada por Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, quien conquistó estos territorios que pertenecían a los tracios y fundó la ciudad, y comenzaron a tener una mejor infraestructura como la mayoría de las ciudades griegas, ya que los tracios no se destacaban por construir grandes ciudades o murallas o templos y demás. Sí que los hay, sí que hay algunas ruinas de los tracios, pero lo que mayoritariamente se puede ver hoy en día tiene más que nada que ver con la Filipópolis de la época macedónica y de la época romana, por supuesto, en donde estamos en el Estadio Romano. Esta ciudad fue parte del imperio de Alejandro Magno cuando se conquistó casi todo el mundo conocido, y Tracia y esta región particularmente de Plovdiv hoy en día era parte del imperio de Alejandro Magno. En este lugar lo que nos encontramos es un barcito muy lindo, muy bonito, que disfruta de las vistas del Estadio Romano. Caminando por la peatonal de Plovdiv, lo que vas a estar haciendo en este momento es recorriendo el Estadio Romano, que sigue bajo nuestros pies, y hay algunos puntos donde se sigue excavando, se sigue descubriendo esta ruina romana, que se puede entrar a esos locales y se puede visitar. Y una de las primeras paradas es el H&M. Ahí es donde arrancamos junto con
con la muralla estaba el acueducto, que ya no existe más. Caminamos un poquitito y nos encontramos en este lugar que es el H&M. Bueno, ahora está cerrado el H&M, así que vamos a tener que pasar un poquito más tarde. Tampoco que sea tan temprano, ¿eh? Las ventajas de salir temprano a caminar, que hay menos gente, hay algunos lugares que están cerrados. El siguiente punto en la peatonal, y lo van a notar porque tienen los carteles afuera, y acá vamos a ver. Estamos aquí, otro lugar que también está cerrado, que en una hora dice que ya se puede entrar. Así que si quieren recorrer el Estadio Romano temprano entre comillas, 9:30, 10, no van a poder hacerlo. Pueden hacerlo un poco más tarde. Lo bueno es que seguimos caminando y ya nos encontramos con algo más moderno de la ciudad, que es la estatua de Milo. Fue una persona que vivió hace unos años en la ciudad y tenía alguna discapacidad que no está muy clara, creo que algo a nivel cerebral o alguna especie de cosa por el estilo. Y ahí está su nombre, se pronuncia Milo, según tengo entendido. Y la estatua de este personaje de la ciudad está acá porque era muy querido, vivía justo ahí enfrente, en ese edificio amarillo. Cualquier cosa que necesitaba, él estaba dispuesto a ayudar y siempre sabía quién podía tener eso que estaba necesitando. Y aparte siempre estaba feliz, siempre estaba sonriente y siempre estaba dándole un montón de tips y consejos a todos los que andaban acá por la ciudad. Se dice que tuvo muchas mujeres, fue un gran amante y bueno, justamente una de las mujeres del señor fue quien donó la plata para hacer su estatua y obviamente la ciudad lo aceptó porque fue una persona muy querida y está la estatua de él acá. Hay algo que tiene un poquito que ver con las discapacidades en aquellas épocas. No se les permitía a las personas con discapacidades andar libremente por la calle, por eso es que no se veía mucho. Esta señora, que fue su mujer, en Estados Unidos encontró todo lo contrario cuando ella fue a vivir para allá y vio que había un montón de gente que sí caminaba libremente por las calles y un poco a modo de reconocimiento para todas las personas con discapacidades es que fue la idea de mostrarlo, de inmortalizarlo en una estatua y de hacer que eso no sea ningún tabú, que no lo es para nada y que bueno, pueda haber otra concientización acerca de eso. Súper interesante la historia de Milo en este lugar tan bello de Plovdiv. Y estas marcas que tenemos acá son justamente esa parte del Estadio Romano. O sea que acá estaría el fin del Estadio Romano. Acá ya vemos la casa de Milo y también la fuente de agua que vamos a cargar la botellita acá mismo. Hay una especie de leyenda que si le tocas las rodillas, las piernas, vas a encontrar el amor eterno o el muy buen amor en tu vida. Por más de que ya lo haya encontrado, vamos a asegurarnos de que así lo sea. Y también hay gente que le cuenta algunos deseos a Milo y bueno, y él se encarga de hacerlos realidad. Bueno, antes les comenté que la ciudad había sido fundada por Filipo, luego obviamente parte del Imperio de Alejandro, pero cuando el Imperio de Alejandro se divide en los diádocos, en todos sus generales que se apoderaron de distintas regiones del imperio, Tracia volvió a recuperar su autonomía, no formó parte de los reinos de los diádocos, pero no por mucho tiempo, ya que posteriormente, como saben, Grecia fue, y todo este territorio no fue la excepción, fue invadida por el Imperio Romano y formó parte del Imperio Romano. Así que el periodo tracio se termina con Filipo II, tiene ese lapso con los tracios nuevamente y luego vuelve a caer en manos de otro imperio, en este caso de los romanos, que estuvieron muchísimo tiempo, ya que una vez caído el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, el bizantino, continuó y Plovdiv fue una ciudad bizantina. Una vez que volamos acá, desde la peatonal del centro, siempre siguiendo esa bellísima peatonal, doblamos a la izquierda por esta calle y nos vamos a encontrar con parte de las ruinas romanas que también están acá. Bueno, de este lado no se puede apreciar mucho, vamos a pegar la vuelta y las vamos a ver mejor. Como verán, hasta ahora no he mencionado nunca a los búlgaros, que son quienes habitaron este territorio y le dieron nombre al país, porque todavía falta para la llegada de ellos en este contexto histórico que les voy comentando. En el momento del Imperio Bizantino, donde la ciudad todavía se llamaba Filipópolis, les voy a contar cómo fue que llegaron los búlgaros a Plovdiv y qué pasó desde esa etapa. En breve.
Bueno, increíblemente una autopista al lado de las ruinas romanas. Por supuesto que algo habrá sido destruido ahí. Agradezcamos que quedó esto. Las autoridades ahora y la gente de Plovdiv ama muchísimo su historia, son muy orgullosos de ella. Esto ha sido el Foro Romano, que lo tenemos de este lado y del otro lado que acabo de mostrarlo. En todo este lugar, que en este momento hay como ferias, espectáculos, muy bonito, la verdad, cómo lo aprovechan. Está justamente rodeado por todo el Foro Romano. Como vemos, está allá la otra parte. La otra que mostré estaba allá y esta fue la que empezamos a ver. Bastante grande el Foro Romano, lo que nos indica que la ciudad fue muy importante en esa época. Nos vamos a detener un momento y justo en este lugar, donde en el medio del siglo III después de Cristo, los godos lograron cruzar el Danubio y tomaron lugar en lo que era Tracia, la provincia romana, y pasaron por esta ciudad y, según nos dicen las crónicas, destruyeron gran parte de este foro romano, ágora griega también se podría llamar, previo a llegar a España, y han dejado su huella saqueando un poquito la ciudad. Está muy bien cuidado el recinto y la verdad es que no cobran entrada y eso me llama la atención. Estoy viviendo en Tesalónica, donde las ruinas están probablemente en estas mismas condiciones, quizás un poquito menos cuidadas, y cobran entrada. Llama un poco la atención. Ahí tenemos el Odeón. Teatro más pequeñito, el Odeón, estaba más pensado para la música, según lo que tengo entendido. No soy un experto de la arquitectura romana, pero tenemos en esta ciudad el Odeón, que sería el teatro, que está muy lindo, lo vamos a ver en breve, y también el estadio, que ya lo mostré. Son tres formas de alegrar al pueblo romano de aquellos tiempos. Y como ya se ha visto también en Sofía, hay gente que toma un atajo o simplemente le gusta pasar por las ruinas todos los días cuando hacen su paseo o tienen que trasladarse en la ciudad. Eso me parece maravilloso, hacer parte de tu rutina diaria el paseo por un lugar como este. Y ahora sí entramos al Odeón. Anteriormente les conté de los godos y me faltó remarcar algo importante, que ellos lograron entrar al Imperio Romano por las invasiones que se estaban dando con los hunos. Era un pueblo que estaba moviéndose, intentando entrar y ser parte del Imperio Romano, y lograron hacerlo para proteger las fronteras del imperio. El imperio estaba debilitándose terriblemente y una de las condiciones que arreglaron con el emperador romano del momento fue para que defendieran las fronteras, para que lucharan contra los hunos y contra otros bárbaros que intentaban saquear. Los saqueos producidos por los godos no fueron su primera idea. Ellos no querían hacer eso. Lo que sucedió fue que los romanos, así como a veces cumplían con su palabra, otras veces no. En aquellos momentos no se cumplió con lo acordado. Siendo traicionados, acometieron algunas atrocidades también dentro del imperio. Una batalla muy importante que se dio muy cerca de acá, en la batalla de Adrianópolis, donde justamente los godos se enfrentaron al ejército romano y lo derrotaron, matando incluso al emperador, el emperador Valente. Los godos no quisieron destruir, sino que quisieron ser parte del imperio. Y luego lo terminaron siendo. Pero acá fue una de las primeras entradas que tuvieron hacia el Imperio Romano, cruzando el Danubio, en lo que hoy es Bulgaria. Si llevan viendo mis videos de los viajes y demás, verán que este es el primero que hago con un formato distinto, en el que elegí hacerlo más vlog, caminándola y contándole su historia. En la mayoría de los casos, por la pasión que tengo por la historia, muchas veces la estudio previamente o la he estudiado, pero hay veces que no me he animado a hacerlo, así que
En este caso tuve la oportunidad de estudiarlo con las clases de Eva Tobalina, historiadora fantástica, que si no la conocen se las recomiendo. Acá estamos en una de las plazas de Plotbit, muy bonitas. Y bueno, me animé a hacer este nuevo formato que espero que les guste, para caminar la histórica ciudad y conocer su historia. Y ahora sí nos vamos ya adentrando a la decadencia del imperio, a la caída del imperio romano de Occidente, y nos vamos a quedar con el imperio bizantino. Bueno, no todo es historia antigua, mostremos un poco de el medioevo aplicado en la edad contemporánea. Hermoso, porque esto ya lo hacían en la Edad Media. El que se enfrentó en Adrianópolis, en aquella catastrófica batalla que salió derrotado el Imperio Romano, fue Fritigerno, quien lideró el lado godo en la batalla. Bueno, hay mucha gente que cruza por acá la avenida. Una de las primeras cosas que me llamó la atención, ni bien llegué a Plotbit y lo vi, es aquella estatua del soldado desconocido. Está muy impresionante la estatua ahí, pero tengo entendido que es un monumento de agradecimiento a los rusos. Así que hay un poco de controversia con eso, ya que Bulgaria sufrió mucho también por la parte rusa, no solo por la otomana. Tuvo mucha mala suerte en los últimos tiempos. Lejos quedó la gloria de los imperios búlgaros, el primer y segundo imperio búlgaro, que en breve ya vamos a entrar a esa hermosa etapa. Una historia muy curiosa de los campanarios es que durante la ocupación otomana, cuando los otomanos llaman para rezar, en aquellos tiempos los búlgaros aprovechaban ese momento para hacer sonar las campanas y que no se escuche el llamado de los musulmanes. Así que todos los campanarios que vemos ahora son bastante modernos, pues debido a esto los otomanos decidieron destruirlos. Así que, por ejemplo, la iglesia que vemos allá, si bien ven, el campanario es súper moderno, pero la iglesia de su otra parte es más antigua. Así que esa es la historia de los campanarios en la ciudad. De acá se puede ver lo que está ahí arriba, es el Teatro Romano, y está en la parte del casco histórico antiguo, medieval, que es muy bonito. Algo que vamos a empezar a ver repetidamente en esta parte de la zona alta de la ciudad son este tipo de casas que, como verán, tienen un diseño particular en el que con esas maderas han logrado una extensión de algunos metros, unos centímetros más de tamaño en el segundo piso. Y esto tiene que ver con que en la época del Imperio Otomano, como era todo... me mató la subida, disculpen. Como era todo tan caro, los impuestos, la gente ya no podía ni construir en 2 pisos, pero los ricos, los que tenían buen pasar, podían construir más de un piso, y estos centímetros que le agregaban no estaban taxados, o sea, no había impuestos con esos pisos, por lo tanto pagaban únicamente por los metros cuadrados que tenían en su planta baja y no en esto. Así que era una avivada búlgara que se va a ver repetido en varias de estas casas que vamos a ir viendo en el barrio. Hoy en día estas casas son todas museos, se puede entrar a visitarlas. Hoy es lunes y los lunes no abren los museos en Plotbit. El único que está abierto, tengo entendido, es esta. Así que fíjense, muy interesante el diseño del soporte. Les voy contando que los godos terminan entrando al Imperio Romano y encontrando su lugar finalmente, como saben, en Hispania. Primero en Francia, luego en Hispania. Y esta zona queda a manos de los romanos otra vez, ya con el Imperio Bizantino.
Justiniano fue muy importante en ese primer momento del imperio. Construyó algunas de las iglesias que en Bulgaria son hoy, por ejemplo, la iglesia de Sofía, la que le dio el nombre a la ciudad finalmente. Pero no todo fue color de rosa durante el Imperio Bizantino. Lamentablemente para ellos apareció Mahoma desde la frontera este del imperio y empezaron a conquistar todos los territorios bajo la llamada del Jihad, en nombre de Alá. Todo el esfuerzo del ejército bizantino tuvo que trasladarse para luchar contra ellos y descuidar la frontera del Danubio, la cual permitió que ciertos pueblos que estaban intentando ingresar pudieran finalmente hacerlo, entre ellos los búlgaros. Bueno, los búlgaros estaban situados primeramente cerca del río Bulk, el Volga, conocido en español para nosotros, y de ahí proviene su nombre, búlgaros, relacionado justamente con ese río. Lograron penetrar porque el Imperio Bizantino estaba en ese conflicto que mencioné antes, y lograron asentarse en todo lo que era la Tracia, aunque ellos previamente ya estaban en lo que es Rumanía, y lograron formar el primer imperio búlgaro debido a que el Imperio Bizantino estaba pasando un momento complicadísimo. Estábamos llegando al Teatro Romano y nos vamos a encontrar con que se puede sentar a tomar algo alguien y vislumbrar lo que es este teatro, que es maravilloso. Vamos a ver qué onda, si hay que pagar o es gratuito. Hay que pagar, es muy barato, ahora no recuerdo, 5 levas creo que me dijo. O sea, serían 2,50 € más o menos, pero no tenían para pagar con tarjeta. Así que nada, le dije no tengo efectivo y me dejó pasar. Muy bien por dejarte pasar, ya que deberían aceptar tarjeta. Estamos en el 2023. Me parece bien que hayan aceptado su error, pero estaba dispuestísimo a pagar, por supuesto. Fíjense cómo les han puesto para que se puedan sentar, almohadoncitos. Este teatro lo encontraron de casualidad, había una propiedad acá de una persona rica, no sé si era una o varias, pero bueno, la persona quiso plantar un árbol, se encontró un poco de mármol, llamó a las autoridades y cometió el peor error de su vida, si es que amaba mucho su casa, ¿no? Pero bueno, obviamente que esto no tiene comparación con ninguna posesión de casa alguna. Le habrán pagado para mudarse a un lugar mejor, imagino. Bueno, como les contaba, la llegada de los búlgaros se dicen ser descendientes de los hunos de Atila, ya que habitaban en unas zonas que eran más o menos las mismas. Uno de sus canes, el que logró penetrar en el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, cuando estaban en esa decadencia con los musulmanes que tenían sitiada Constantinopla, logran penetrar y el emperador Constantino IV finalmente pacta con ellos ya en tiempos del Khan Terbel, el cual ayuda a Constantinopla a salir de ese asedio. En ese momento ellos fueron aliados. Si no hubiese sido por el Khan Terbel, que fue el primer salvador de Europa, en el año 700 y moneda, 717, con 50.000 soldados búlgaros logró derrotar a las fuerzas que estaban asediando a Constantinopla y liberarla. A regañadientes, los bizantinos tuvieron que aceptar la ocupación de los búlgaros, ya que les habían salvado el imperio. La historia no continuaría siendo muy amistosa entre ellos y ya llegado el tiempos del Khan Krum y en tiempos del emperador Nicéforo, la historia cambia, ya que Constantinopla, a la cabeza del imperio bizantino, intentó reconquistar las tierras búlgaras y la primera etapa de la campaña fue un éxito rotundo, pero luego de tantas derrotas búlgaras propiciadas por los bizantinos, el emperador se confió y cayó en una trampa terrible, al nivel de aquella batalla que mencioné antes, de la de Adrianópolis, que enfrentó al Imperio Romano y a los godos y otros bárbaros, en este caso al Imperio Bizantino contra los búlgaros, y el desastre de esa batalla terminó con casi la aniquilación completa del ejército del Imperio Bizantino. También
pereciendo en esa misma batalla el emperador Nicéforo. Y se dice que este Khan Krum, luego de las atrocidades que los bizantinos habían acometido en las tierras búlgaras de este primer imperio búlgaro, le cortó la cabeza al emperador bizantino y la preparó como si fuese un vaso para beber y celebrar la victoria sobre los bizantinos. Esta es la entrada al teatro, que está muy chula. Bueno, vamos a ver parte del centro histórico, las puertas antiguas, murallas antiguas también, ya remontándonos a la época de que entró Filipo II a Macedonia. Y eso lo vamos a encontrar en este barrio que está por acá a la derecha. Bueno, del Khan Krum pasamos a la etapa de Samuel, que esto lo conté en Sofía, en donde está su estatua. En esta etapa, el Imperio Bizantino decidió recuperar las tierras de Bulgaria, que ya pertenecían a este primer imperio búlgaro, y el emperador Basilio II, bulgaróctono, entre paréntesis, es el matador de búlgaros, así se hizo llamar, tuvo muchísimos triunfos reconquistando el territorio, y en la última batalla contra el ejército de Samuel de Bulgaria, fue una derrota aplastante sobre el ejército búlgaro. Las pocas tropas que quedaron vivas, el emperador Basilio II ordenó quitarles los ojos, cada 100 ciegos uno con un solo ojo, para que pudiera guiar a los demás hacia donde estaba el emperador Samuel. El ejército regresó. Cuando Samuel vio lo poco que quedaba de su ejército, ciego, le agarró un infarto y a los pocos días falleció. Ese fue el fin del primer imperio búlgaro y fue otra vez reconquistado por el imperio bizantino. Duraría unos 150 años más esta ocupación bizantina y luego los búlgaros renacerían otra vez con el segundo imperio búlgaro, que se dio también por esas casualidades que ayudaron otra vez a los búlgaros a recuperar su territorio. Ya en este periodo en el que nos adentramos es en la época de las cruzadas. Como saben, muchos caballeros de la Europa medieval del momento estaban enviando ejércitos para reconquistar Tierra Santa de la ocupación musulmana. Una de estas cruzadas, más precisamente la cuarta, es la que benefició a los búlgaros, porque la cuarta cruzada, en lugar de ir en dirección a los reinos de los musulmanes, se desvió para asediar y tomar Constantinopla. Esto no fue una mera casualidad de los caballeros europeos que quisieron hacerlo, sino que fue un problema interino del Imperio Bizantino que terminó por desangrar al imperio y llevarlo a su completa decadencia en posteriores años a esto. Más precisamente, los emperadores que estaban en ese momento, estos hermanos, uno el emperador, el otro el segundo, no estaba conforme con eso y pidió ayuda a estos caballeros de las regiones, por ejemplo, de Flandes. También hubo venecianos y un poco de todo, un rejunte de ejércitos que lograron asediar Constantinopla y tomarla en 1204. En este periodo, el emperador tomó el poder como Balduino IV, fue conocido este emperador. Toda esta lucha interina fue lo que permitió a los búlgaros volver a recuperar el territorio y volver a armar, a instaurar este segundo imperio búlgaro. Quedamos con Balduino IV, quien luego de tomar el control de Constantinopla, habiendo perdido en todo ese tiempo un montón de tierras en Bulgaria, decidió ir a la reconquista. En un principio parece que anduvo bien la cosa, pero luego este zar Kaloyan, que ya estaba haciéndose cargo del pueblo búlgaro, no recordemos, Balduino IV, no había hecho más que tomar lo que no era suyo. Al intentar reconquistar estos territorios se enfrentó nada más ni nada menos que al zar Kaloyan y esa batalla en la que perdieron. Si mal no recuerdo, fue otra vez el territorio de Adrianópolis. Mal la cosa para el lado de los latinos, que fue llamado. La batalla resultó en una completa derrota para Balduino IV
y uno de sus votos de caballero hacían que no se pudiera retirar en medio de la batalla. Y bueno, fue aplastado completamente él y todo su ejército, y él fue capturado por Kaloyan, quien lo llevó a una prisión en una torre en Veliko-Tarnów, que en ese momento ya era la capital del segundo imperio búlgaro, y lo tuvo ahí hasta su muerte. Hoy en día esa torre existe y se puede visitar en Veliko-Tarnów, espero poder ir pronto, y se llama la Torre de Balduino IV. Las cosas no saldrían tan bien para Kaloyan al final de sus tiempos. Moriría unos años más tarde intentando asediar la ciudad de Tesalónica, en la cual estoy viviendo en este momento en el que hago este video. Bueno, como vemos acá, esta es una de las partes antiguas. Acá era una de las puertas de la ciudad antiguas, aparentemente de la ciudad que tenían los tracios, ya desde esos tiempos, ya que esto es uno de los lugares más antiguos. Por acá es donde entró Filipo II de Macedonia cuando conquistó la ciudad. Y bueno, y después le dio las fortificaciones. No son exactamente estas las fortificaciones de Filipo, estas son posteriores. Y ahora vamos a ver un poco de las murallas de Filipo, de lo que nos queda, ¿no? Una de las cosas que me faltó decir del Imperio Búlgaro, tuvo un papel importante de una religión herética llamada Bogomilos, de la cual se los asocia también a los cátaros, de los cuales hablé en el video de Carcasona. Si no lo vieron, acá se los dejo. Estos bogomilos produjeron una complicación en el imperio búlgaro porque su religión, lo que ellos creían, no les permitía, digamos, valorar lo que tiene que ver con lo material, las guerras, y todo eso llevó a una crisis porque estos bogomilos comenzaron a ser una plaga, eran muchos, y produjo una crisis seria en el imperio búlgaro, siendo conquistada por los bizantinos luego de aquella batalla que mencioné contra el ejército de Samuel. Fue importante en esa época la presencia de los bogomilos. Finalmente el imperio búlgaro termina cayendo ante los otomanos en esa invasión que fue rodeando por completo Constantinopla, conquistando primero todas las tierras a su alrededor hasta acercarla y que no podía tener ningún tipo de ayuda a la ciudad. Plovdiv fue parte también de esa historia, muy triste para toda la historia búlgara, la etapa otomana. Y una de las cosas que se prohibieron fue que las iglesias sean vistas y que también sean hechas en búlgaro. Por lo tanto, lo que tenemos acá adentro es la iglesia de Constantino y Elena, y está amurallada porque no podía estar a los ojos de la gente, de las personas. Así que por eso la encontramos como una iglesia tapada, ¿sí? Ahí la vemos mejor. En este sector de la ciudad antigua está el Neve Tepe, que se llama ahora así, nombre otomano seguramente. Posiblemente haya sido ahí la acrópolis de Filipópolis y bueno, las fortalezas consecuentes a esos periodos. En este momento hay trabajo de restauración, así que no se puede entrar. Es un punto que hasta hace poco estaba abierto. Están preparándolo para seguramente dejarlo más bonito, así que lo poco que se puede ver es algo así. Bueno, vamos caminando por el parque del zar Simeón, que viene a ser Simón. Este es el parque y me vine acá porque costó encontrarla, la estatua de Filipo II de Macedonia. Puse varias veces en Google Maps y nunca salía. Así que bueno, finalmente la encontré y sabemos que está en este parque, más precisamente de aquel lado. Así que vamos a verla. No sé por qué motivo fue trasladada desde el lugar en el que está el estadio, esas ruinas que se pueden ver hoy, junto con la mezquita. Estaba ahí la estatua y realmente quedaba épica. Hay fotos de aquel momento, de no hace muchos años, creo que en 2004 la pusieron. Estaba espectacular la estatua de Filipo II ahí y la movieron, tengo entendido, enfrente a la municipalidad. Así que vamos a ver dónde está. Bueno, ya que estamos en un parque muy bonito de la ciudad de Plovdiv, les sigo contando en donde dejamos la historia. En esos momentos del Imperio Otomano, la verdad que fueron terribles para los búlgaros. Se prohibió, no completamente, sino con algunas restricciones que eran casi igual a prohibir la religión ortodoxa cristiana de los búlgaros,
Les subían los impuestos a los que no se convertían al Islam y les complicaban la existencia. Las personas que se convertían la tenían mucho más fácil y con eso lograron algunas conversiones, pero no doblegaron al pueblo búlgaro en lo que a la religión se refiere, pues eso se puede ver en el día de hoy. La población es más que nada mayoritariamente ortodoxa, cristiana. Fue una edad muy oscura, no hubo crecimiento, salvo en algunos casos que fueron estos señores que vivieron acá en la ciudad de Plovdiv, en ese barrio que mostré las casas. Ellos encontraron la forma de navegar mediante uno de los ríos que está acá en Plovdiv para salir hacia el mar Egeo, desde el mar Mediterráneo, bordear todo África y ir hacia la India para comerciar. Toda esa locura que conllevaba a hacer ese recorrido, en ese entonces valía la pena porque los impuestos de las salidas al mar que controlaban los otomanos eran altísimos y esta ruta era sin impuestos. Estas gentes se hicieron multimillonarias y fueron claves también para la ayuda en la recuperación de Bulgaria, ya que fueron ellos quienes donaron muchísimo dinero para que eso suceda. Acá nos encontramos con una fuente que está espectacular, unas ganas de meterse con el calor que hace. Esto debe estar prohibido. Acá dice swimming in the lake is strictly prohibited. Así que ni se te vaya a ocurrir meterte a nadar en estas fuentes hermosas que tiene la ciudad de Plovdiv. Pero si te querés refrescar un poquito, lo puedes hacer ahí como el niño, los chicos. Está la manera de hacerlo. Cabe destacar que en el periodo otomano, en el que estábamos ahora hablando, la ciudad se le cambió de nombre y se llamaba, y ahora lo pongo acá. Así que la Filipópolis pasó a llamarse, y luego a llamarse Plovdiv en los tiempos de post-imperio otomano. Bueno, y ahora sí la encontramos a la estatua. Yo ya la estoy viendo, ustedes capaz que también. Y allá tenemos al fondo la que vamos a ir a ver luego. Desde allá arriba también con esa estatua de la que les estoy hablando es esa. Pero no es Filipo, Filipo está acá. Algo muy curioso, que los griegos siguen llamando a esta ciudad Filipópolis, no la llaman Plovdiv. Y algo muy curioso que también sucede es con Estambul. Ellos la llaman Constantinopoli, aún hoy en día, no la llaman Estambul. Está muy lindo que conserven ese carácter histórico en esas cuestiones. A mí me gusta, no sé ustedes. Y acá lo tenemos a Filipo II de Macedonia. En este lugar, no sé por qué, bueno, hay que decir que el hecho de tenerlo tan arriba, tan omnipotente, lo hace superior a la estatua que tenemos en Tesaloniki de Filipo. Así que no sé ustedes, pero me parece que acá le han hecho un reconocimiento, al menos en la estatua, bastante bien. Por ahí no es el lugar adecuado para colocarlo. Bueno, en Plovdiv elegimos quedarnos en Hakuna Matata Hostel y acá vamos a mostrar. Vamos a entrar al hostel y dice The reception is in floor 3. Hay que poner un código. En este momento no lo voy a mostrar en cámara. Voy a mostrar primero la terraza. Ya está la mezquita. Ya lo tenemos, ahora vamos a ir a verlo desde allá arriba. Estoy en esta habitación, en esta cama, y tenemos a María que está en esta. Ahora está trabajando María. Bueno, hemos llegado a la estatua del soldado que se ve por todos lados. Acá hay otro monumento a Alejandro II.
Bueno, el monumento este que fue levantado para honrar a los rusos que ayudaron a Bulgaria a liberarse del Imperio Otomano, está ubicado en una de las colinas sobre las que está armada la ciudad de Plovdiv. Dicen ser 7, tenemos una acá, otra en la que estamos acá, y allá tenemos un par más. Tenemos una más ahí, serían 3, y allá tenemos otra más, hay 4. Así que no sé dónde están las otras. Y allá está el centro histórico. Allá podemos ver la mezquita. Y justamente el soldado está mirando hacia la ciudad. Así que estando en la ciudad de aquel lado, siempre lo vas a ver al soldado de frente. Bueno, Plovdiv es una ciudad con río y acá se llega a ver que es bastante amplio el río, pero bueno, entre medio tiene como unas islitas. Fue muy importante el río en la época otomana porque gracias a este río podían comerciar. Imagino que estaría con mucho más caudal que ahora. Estás acá dentro del H&M y de repente ¡pum! Ruinas romanas. Esto sí que nunca antes visto. Otra vez no nos dejaron bajar porque no sé, no tienen ganas de prender las luces. Pero por lo menos tenemos un panorama acá. Tiene con las escaleras mecánicas, ahí se ve gran parte del estadio romano. Y para el otro lado también podemos verlo. Fíjense que esto es un shopping, así que todo acá abajo el shopping, construido el estadio romano. Todavía están. Esto es un árbol acá. Nos venimos a ver el atardecer a la torre del reloj, The Clock Tower. Nos venimos a celebrar el último día en Plovdiv. Tomorrow is the last day, and this is the last night. Yeah. Está lleno de mosquitos, no puedo hacer un video. Okay, the show is starting. La ciudad de noche está bellísima.